Si os gustan los libros, no os podéis perder el programa de hoy porque vamos a tener tanto narrativa como poesía. No os lo perdáis porque en unos segundos vamos a comenzar con todo eso y con mucho más. Así que nada, unos minutillos y comenzamos. Ya comienza 8 Magazine León. Si te gustan los libros, no te puedes perder el programón que tenemos por delante. Berta Pichel nos presentará su libro El tiempo nos deshizo. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Conocemos el recital poético Ahora que soy arena. Te envío poemas de mí. Y seguiremos hablando de muchos libros, Si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. con nuestra sección Letra Heridos. También conoceremos las jornadas culturales Calechos de invierno. Y tendremos tiempo de hablar con Neuroredacer sobre neurorehabilitación. Venga, vamos, coge asiento que... ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine León, son las 4 y 12 minutos de la tarde. Vamos a comenzar un programa que, como ya habéis escuchado, muy completito, que vamos a tener absolutamente un poco de todo y sobre todo lo que vamos a tener en este programa es literatura. Vamos a hablar de muchísimos libros, vamos a tener a una escritora leonesa aquí con nosotros, vamos a hablar también de poesía y vamos a tener también nuestra sección de letreridos a lo largo de toda la tarde. Yo voy a presentarla ya porque la tengo aquí sentada en plató junto a mí, que la habéis podido ver, a Berta Pichel. Muy buenas tardes. Muy buenísimas tardes. Como hemos escuchado en el sumario, has venido aquí a hablar de tu libro, ¿verdad? Por supuesto, yo como pacumbral en femenino. Pues vamos a hablar de tu libro, vamos a hacerlo dentro de muy poquito, pero primero tengo que recordarles a todo el mundo que nos está viendo desde casa que hoy se está celebrando en León la feria Unitour, que es una feria para jóvenes que se está celebrando a lo largo de todo el día de hoy y está dedicada a esos leoneses que en un futuro van a irse a la universidad y están pensando ahora mismo si ir a una carrera o si ir a otra. Según el último estudio de datos y cifras del sistema universitario español, hay que decir que el 19,6% de los estudiantes castellano-leoneses abandona sus estudios en el primer año de grado y un 9,8% se cambia de titulación. Por eso mismo es muy importante esta feria. El que vas a estudiar es una de las grandes elecciones en la vida y tienes que decidir un buen camino profesional. La mitad se guían por vocación y el resto sigue indeciso a los pocos meses de que comience la EBAU. Durante todo el día de hoy será una treintena de universidades de Castilla y León y de otros puntos del país las que muestren su mejor oferta, las titulaciones que tienen, cómo acceder, las prácticas, las becas de movilidad internacional que van a poder disfrutar todos estos alumnos que comenzarán la universidad el año que viene. El principal objetivo de esta feria es reunir en un solo lugar y en un día a las principales universidades para mostrar a los alumnos de bachillerato toda esa oferta formativa y poder resolver las dudas que tengan. Esta ya es la 17ª edición y va a recorrer 27 ciudades españolas diferentes y 4 ciudades italianas. Nosotros hemos estado hoy allí en el Salón de Orientación Universitaria de León para ver qué opinan estos nuevos universitarios y también qué pueden ofrecer las universidades. Yo querría hacer filología hispánica porque en un futuro me gustaría ser escritor. Quiero hacer psicología. Siempre he tenido claro que quería hacer física, ver las distintas opciones. Una ingeniería informática o algo así, pero no sé ni dónde. Estoy mirando en universidades en León, en Oviedo. Estamos algo perdidos con lo de las carreras. No tengo mucha idea de lo que hacer, la verdad. Al ser tan específica cada grado, el alumno tiene aún más dudas. Tiene aún que comparar más. No pedimos nota de corte, no tenemos pruebas de acceso para nuestras titulaciones. Aunque somos universidad privada, tenemos precios bastante asequibles para que estudie todo el mundo. La creación de una motocicleta para luego competir en un circuito con otros equipos universitarios. Salamanca es un gran campus universitario, es una ciudad muy joven, entonces atrae mucha gente. Hacer tanto las becas Seneca como las Amicus o las Erasmus, para que sepan que esa opción de poder tener la experiencia de vivir fuera, también la pueden conseguir incluso quedándose en la Universidad de León. Muchísimas opciones diferentes. Berta, ¿tú qué estudiaste precisamente? Pues yo, Filosofía y Letras, lo tenía clarísimo y la especialidad primero de Historia Moderna, luego el doctorado de Contemporánea, pero estudié en las universidades de Oviedo y de Barcelona y creo que tuve la suerte en Barcelona
de que había un plan, el plan Maluquer, que podíamos elegir asignaturas de diferentes carreras. La que más te gustase, ¿no? Sí, o sea, tenías unas troncales de tu especialidad y después yo era historia y después podías elegir de psicología, de literatura, de filosofía. Bueno, lo que hoy viene a ser más o menos humanidades, pero bueno, nosotros era filosofía y letras e historia. Yo, si no me equivoco, creo que ahora no, ahora la carrera que sea, tienes que hacer las asignaturas que tiene cada carrera y no puedes ir escogiendo de una a otra, creo. Tampoco, no, antes había el 80% era troncal y podías elegir un 20%. Bueno, y creo que era muy rico esto, además. Claro, hombre, porque te da opciones a abarcar un poquito más, ¿no? Todavía de tu propia carrera. Pero bueno, no he venido aquí a hablar de la universidad, sí es verdad que también te queremos conocer un poco y gracias a eso viene esta pregunta de qué has estudiado y también que has recorrido, aparte, eres de aquí de León y has recorrido bastante mundo, ¿no? Podríamos decir porque vives en Barcelona, pero has venido hasta aquí, hasta León estos días porque el próximo 2 de febrero vas a presentar tu libro El tiempo nos deshizo. Exacto. Bueno, yo a León y a Ponferrada, concretamente El Bierzo, que es mi tierra ancestral, de mis ancestros y mía, vengo muy a menudo, pero sí vivo en Barcelona desde hace muchos años y, por supuesto, uno cuando presenta la mayoría de edad de los hijos y un libro viene a ser un poco un hijo también propio, pues viene a la capital de su tierra, que es León. Antes de comenzar y de centrarnos un poco en hablar de tu libro, quiero que también nos hables, porque no es el primero que haces, sino que ya has hecho otros cuantos, otro de narrativa y también tienes otro que es de lírica. Sí, sí, sí. El primero lo publiqué en el año 2018, se publicó en el 2018, se titula Cicatrices de Charol y está ambientado totalmente en El Bierzo y en León, en la ciudad de León también. Y bueno, la verdad que tuvo bastante éxito, estoy muy satisfecha de ese homenaje que en aquel momento hice a las mujeres de la República, la que vendría a ser mi abuela y mi madre, esas mujeres de esas generaciones. Pero mi vocación lírica, el amor a la poesía es muy fuerte y entonces pues también he querido publicar un poemario, el año 2021 se publicó, aquí lo publicó Editorial Eolas porque el primero lo publicó Penguin Random House en Barcelona, pero yo soy también muy de mi tierra y yo creo que hay que hacer patria y sobre todo en estos momentos de crisis, ¿no? Que creo que está afectando a la provincia de León y a muchos lugares. Entonces me ha parecido bien publicarlo aquí en una editorial leonesa que además creo que trabaja muy bien las publicaciones. Acerca del libro que has publicado ahora mismo, que es tu segunda narrativa, antes de centrarnos todavía, te quiero preguntar, ¿has publicado otra narrativa porque te gusta más o prefieres la poesía pero es lo que te ha venido a ti, lo que te ha salido? Yo creo que tengo un alma poética desde niña, pero la narrativa tiene mucha fuerza también. Yo estudié 5 años en la Escuela de Escritores de Cataluña, que tiene un gran prestigio, que es la Escuela de Escritores de l'Ateneu de Barcelona, y estuve allí 5 años y me apunté a narrativa. Me parecía que fluía más con la poesía y que no tenía tanto que prepararme con la poesía, porque también fui profesora de literatura muchos años, y bueno, me apunté a narrativa y por eso combino las dos cosas, ¿eh? Claro, un poco de cada, ¿no? Si sí, las dos cosas claro, te gustan. Uno tiene el alma literaria y ya está. Ahora, nos centramos un poco en el libro y antes de que me expliques de qué va, porque es que yo creo que el título tiene mucho, el título y la portada tienen mucho en acorde a lo que trata el libro. El tiempo nos deshizo. Hablas de un paso del tiempo, de un periodo a otro, que ahora nos vas a contar un poco mejor, y aparte esos tonos anaranjados que está en la portada, que no sé si se puede ver más o menos desde casa, no sé si se ve más o menos, yo creo que sí, pues tiene unos toques anaranjados que hacen referencia un poco al otoño, que es el tiempo del cambio de lo bonito a un momento un poquito, como es el invierno, un poquito más feo en la naturaleza, ¿no? Más seco. En la naturaleza y en la vida, no sé si más feo, pero yo creo que la portada efectivamente es como muy simbólica de lo que es bello, ¿sabes? Aquello de disfrutar de la vida, que es una flor en su propia belleza, pero que es efímera, ¿eh? Es efímera. Y entonces este carácter efímero de la naturaleza, nosotros somos naturaleza, existe también en la vida, y nuestra vida es efímera, ¿no? Y el tiempo, que es una de nuestras grandes variables, pues va pasando y va deshaciendo
acabando con muchos de los momentos de nuestra vida. Hay un pasado, ¿no? Hay un pasado que va incluso revelando olvidos de memoria, etcétera, cambios físicos, cambios en la manera de pensar, giros en nuestra trayectoria vital, y llegamos al otoño, y es el otoño de la vida, y yo estoy en el otoño de la vida, y que me parece también una edad rica y una edad bella. Como decía Adolfo Domínguez, la arruga es bella y es sabia, y el libro un poco recoge todo esto. El libro tiene un protagonista principal, que en este caso es Pepa. ¿Y qué es lo que hace Pepa a lo largo de toda la trayectoria del libro, de todo este tiempo que pasa? Porque el libro, hay que decir, que se centra desde, en la dictadura y llega hasta la actualidad, que dice que es una época de crisis en la democracia. Sí. Bueno, de hecho empieza en los años 60, que fueron unos años en principio de transformación en la dictadura franquista, de transformación sobre todo económica, que ahora se está recordando mucho con aquello de la España vacía o vaciada, y que lanzó pues a finales de los 50 mucha gente del campo a las ciudades, pequeñas o grandes ciudades, ¿no? Entonces la protagonista empieza en una época de su infancia, preadolescencia, y diríamos que transcurre pues por todo ese periodo del franquismo, final del franquismo, crisis del franquismo, advenimiento de la transición y del deseo de libertad que tenía mi generación, porque la protagonista en este caso rinde un homenaje a las mujeres de mi generación, a la gente de mi generación, hasta llegar a aquel momento que habíamos soñado de la democracia, y también del desencanto a veces con la democracia. No sé si has oído, tú eres muy joven, aquella frase que se dice a veces, contra Franco vivíamos mejor. Hay gente que dice, ¿no? Pues sí, claro, y hoy sin duda el modelo democrático está pasando por crisis importantes, no solo en España, sino en el mundo, es evidente. Aparte de representar un poquito a tu generación, como bien mencionas, también podría ser esta protagonista, Pepa, tú. ¿Podría ser como tú en esa época? Claro, yo creo que los escritores, como todo ser humano, diríamos que vivimos mucho de experiencias vitales, de espacios donde hemos vivido, del tiempo en el que hemos vivido, y en consecuencia, claro, que hay ficción, hay mucha ficción, evidentemente, pero hay también elementos, diríamos, de experiencia vital, ¿no? Y claro que hay miradas, y de hecho es un libro de autoficción, ¿sabes? Es como jugar con el lector a decirle, bueno, Pepa es una mujer que tiene mi edad, es escritora, no sé qué, ¿me pasó o no me pasó esto? ¿Tú qué crees, no? Y de muchas cosas, evidentemente, que pasaron, y que pasaron las mujeres de mi generación, las luchas universitarias, que fueron muy importantes en mi época, y que las viví en Oviedo, y las viví en la Universidad de Barcelona especialmente, ¿no? Y todo eso está en la novela, hasta hoy, incluso, claro, yo soy berciana, leonesa, pero también catalana, ¿no? Y entonces incluso el procés, el famoso procés catalán, que relativamente poco comparado con la dictadura. Llega hasta el final de la novela, el procés está también incluido en la novela, o sea que la novela abarca desde principios de los 60 hasta el 2018, es decir, son varias décadas. Berta, se suele decir que, y aparte porque este libro lo trata un poco la historia, que la historia ya está escrita, al fin y al cabo. ¿Cómo es meter dentro de la historia temas que has dicho ficticios, cosas ficticias para decir esto lo he vivido, no lo he vivido? ¿Cómo es, digamos, inventarte una parte de la historia? Bueno, yo es que en realidad creo que mi vocación histórica, y por otra parte los más de 4 décadas en la docencia, me ha llevado pues a observar lo importante que es la historia, que los seres humanos y sobre todo los jóvenes conozcan la historia, ¿no? Porque nosotros hemos vivido una parte, pero además hemos de conocer nuestro pasado, ¿no? Y es más fácil adentrarse en la historia desde la narrativa, ¿sabes? Te engancha más. Y porque además yo soy como muy unamuniana, en el sentido de Unamuno hablaba de la intrahistoria, es decir, la historia
que se explica muchas veces, o que se explicaba sobre todo desde el punto de vista tradicional, era la historia de los grandes personajes de la historia. A mí lo que me interesa, a Unamuno lo que le interesa, y hoy a gran parte de los historiadores, es cómo vivía esa gente, cómo padecía esa gente, esos fenómenos históricos, esas dificultades, esas crisis, esas esperanzas, esos desencantos, ¿eh? Y entonces la protagonista vive en épocas históricas donde gobierna Franco, donde hay golpes de Estado o de donde hay sentencias de muerte, ¿no? Y cómo esto le afecta y cómo va viviendo ella todos esos momentos. Es fácil, evidentemente has de conocer la historia, pero diríamos ese ensamblaje entre lo real, lo que ha pasado y lo ficticio, resulta muy interesante. Un profesor mío en el colegio decía que había que conocer el pasado para vivir el presente y mejorar el futuro. Tú en este caso, hablando de lo que has dicho de Unamuno, de enseñar un poco y que es importante que los jóvenes conozcan la historia, que es importante, por ejemplo, esta frase que dice la razón, que le da la razón a esta frase, que es verdadera. Totalmente, totalmente. Pero yo es que además creo que no solamente el pasado de los pueblos, se dice que tenemos que conocer la historia para no volver a repetirla, ¿vale? Entonces yo creo que hay que conocer nuestra historia. Cuando conoces tu historia, la historia de tu pueblo, la historia en general, eres capaz de tener una mayor capacidad crítica, una mayor capacidad de observar las cosas, pero no solamente la historia de los pueblos, sino la historia personal, la historia de los tuyos, la historia de los ancestros. Sí, de tu zona, ¿no? Un poco más, tu riqueza personal. De tu zona, de tus abuelos. Yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre hay un trabajo que estaba a lo largo de los años que estaban conmigo, que es la entrevista a los abuelos, ¿sabes? A los padres, a los abuelos. Conocer de dónde vienes, de dónde vienes, cuál es tu familia, ¿no? Y entonces, pues eso, conociendo todo esto, te sitúas muchísimo mejor. Forma parte de lo que los griegos tienen enmarcado en aquel templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Y si no conoces todo esto, no puedes adentrarte realmente en tu vida, realmente conocerte de dónde viene todo eso que piensas, que sientes. Tú que eres del Bierzo, supongo que te habrás hecho también varias veces, ya que se lo pones a tus alumnos en las clases, le dices que hagan esa pequeña reflexión de dónde vienen, tú supongo que te la habrás hecho a ti misma varias veces. ¿Cuál crees que es el pasado de toda esa gente que tiene ancestros del Bierzo? Bueno, la mía, por ejemplo, la mía, porque mis ancestros, y siempre para mí es un lujo y hago gala de ello, dice, yo soy berciana hasta la médula y de generaciones, ¿no? Genera una unión con la tierra, en el caso del Bierzo, que la montaña, y además su carácter milenario, ¿no? Su carácter milenario, diríamos que genera un alma, su microclima, las montañas que lo rodean, todo esto son los pueblos. Genera realmente lo que se llama el espíritu de los pueblos, que también a veces estudiaron incluso los historiadores románticos. De modo que yo, es que cuando voy al Bierzo, y soy, bueno, montañera, me encanta, me habla la montaña, me hablan las casas, ¿sabes? Me encanta estar con la gente mayor, con la gente que ha vivido mucho, porque se aprende mucho. Entonces, yo creo que concretamente en el Bierzo, que me preguntan, la gente es fuerte, somos a veces un poco sobrios también, somos a veces un poco secos, somos a veces un poco cazurros, que se dice, ¿no? Somos un poco todo eso, pero sí que tenemos un alma muy de la tierra, muy de la tierra. Aparte, me has dicho antes que hay que conocer el pasado para no volver a repetirlo. Tú que has estado estudiando bastante del pasado también para, por ejemplo, hacer esta obra, ¿crees que hay cosas del pasado, de ese pasado medianamente reciente, que a lo mejor son los últimos 50, 80 años, que sí merecería la pena repetir? Momentos, ya no digo del gobierno, sino momentos específicos, sobre todo aquí en la historia de la provincia de León de esos últimos años, que estaría bien que se repitiesen, volver un poco al pasado. Bueno, yo creo que yo soy muy de vivir el presente. Creo que el presente es el único tiempo que tenemos y ya no lo tenemos. No, ya es el futuro. Entonces ya no hay pasado ni hay futuro y el presente Entonces soy muy de vivir el presente, pero si me dices algo que quizá merece mucho la pena rescatar del pasado en positivo, porque todo es positivo,
los errores, las crisis. De los errores se aprende. Exacto, de los errores se aprende, ¿no? Y de la anarquía surge el orden, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo volvería a vivir la ilusión por la libertad que vivimos nosotros. Por esa democracia, ¿verdad? Sí. Y luego por la cultura. Yo recuerdo en el Instituto Gil y Carrasco, cuando el profesor o los profesores nos decían, ¿habéis leído este libro? Nos escondíamos si no lo habíamos leído. Hoy en algunas clases se echan a reír, ¿no? Si preguntan si han leído algún libro. Yo creo que el amor a la cultura es muy importante, porque aprendemos mucho de los otros, muchas miradas, ¿no? La lucha por la libertad es básica, el respeto, ¿sabes? No el miedo a los mayores, el respeto a los mayores, el respeto de unos hacia otros, ¿no? Yo muchas veces con mis alumnos decía, el aula es un pequeño mundo. Entonces, ahí se aprende muchas cosas, igual que en la familia, más que incluso que en la escuela, ¿no? Entonces ahí está también ese respeto, ese saber escuchar al otro, ¿no? Porque a veces estamos escuchando al otro pensando en lo que vamos a contestar, ¿no? Y entonces estar muy disperso en la mente. Entonces es como muy importante que la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad, que en este caso en un aula es un profesor, en una familia es el padre o la madre, respete, hable con los alumnos y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que ese respeto, ese escuchar al otro, ese intentar amainar nuestros juicios, que hacemos a veces juicios muy fácilmente, ese intentar que desaparezca el odio de nuestras vidas. O sea, yo vivo en un país en el que creo que hay mal rollo a veces, ¿sabes? A veces sí, se nota. Entonces, todo eso creo que merece la pena rescatarlo. Por último, ¿dónde se puede adquirir este libro, El tiempo nos deshizo? Mira, yo supongo que en muchas librerías leonesas. Voy a decir la de mi queridísima amiga Virginia Navarro, que es conocida aquí, que es la librería Valderas, que está en la Ronda de San Marcos, a la de Santo Domingo, también en la propia editorial Eolas. Bueno, en las librerías, hay gente que la pide por Amazon, pero yo siempre aconsejo ir a las librerías y el papel, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Berta, por estar con nosotros, por hablarnos un poquito de esta historia que a veces está perdida y por presentarnos este libro aquí en 8 Magazine León. Y también, no sé si se puede ir cuando sea la presentación el 2 de febrero, ¿puede ir cualquier persona? Yo estaré encantadísima, es en el Instituto Leonés en el Instituto Leonés y bueno, será a las 7:30 el jueves. Yo estaré encantado de ver allá a los leoneses y hablar con ellos, porque al fin y al cabo es lo que merece la pena, estos ratos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar hablando, en este caso ya sabéis que hace poquito que se ha celebrado el Fitur, que es para conocer diferentes lugares de España, diferentes provincias, zonas menos conocidas, y nosotros os hemos querido traer a 8 Magazine León un pequeño vídeo de Pájara, que es una ciudad que está en Fuerteventura, que es una ciudad magnífica por sus amplias playas que tiene, por esos pueblos marineros que caracterizan a las Islas Canarias y también por la excelente gastronomía que tienen por allí. En Pájara tenemos de las mejores playas de Europa, si no la mejor playa de Europa. Hay que visitarla, no sé si ustedes han tenido el placer de estar por allí, de haberlo conocido, pero después tenemos también una cosa que siempre la repito porque para mí es la 8ª maravilla del mundo. Es una playa, que no es playa, es un paraje natural, pero tiene una playa de 14 kilómetros de largo, como mismo la conocieron nuestros antepasados, que es la playa de Cofete. Hay un mirador que impresiona cuando asoma. Es una vista que no se te olvidará jamás en la vida. Tenemos 44 hoteles más pequeños, casi unos 70 hoteles en el municipio. Con todos los hoteles llenos al 100%, no tienes que correr por la mañana a poner la toalla en la playa. Tienes playa suficiente donde tomar el sol, pero así, eso hay que verlo, hay que vivirlo para poder saber lo que es, ¿no? Después tenemos en el municipio están las Cuevas de Ajuy, que es una zona donde está la primera piedra de Canarias, y el puerto de La Peña, que está en esa misma zona, que fue durante 500 años el puerto de Fuerteventura. La primera casa de la aduana de la isla también está en el municipio. Tenemos el pórtico de la iglesia de Pájara. Bueno, tenemos un montón de cosas que visitar, pero para que se haga una idea, Pájara tiene una media
de estancias de casi 9 noches, 8 noches y algo. Algo bueno debe de tener para que estés tanto tiempo, ¿no? Porque cuando una isla es que la ves y estás rodeado de agua por todas partes, pero a la misma vez tienes ese encanto que te permite o te hace estar allí. Yo creo que el clima ayuda mucho. Bueno, deportes náuticos tienes casi o prácticamente de todo, pero especialmente tenemos que ahí se hace el Campeonato del Mundo de Windsurf. También trajimos el año pasado una modalidad nueva que es el kitefoil, que es la Fórmula 1 del windsurf. Puedes practicar windsurf, kitesurf, todo lo que termine en surf se puede practicar. Puedes hacer ciclismo, puedes hacer senderismo al Pico de la Zarza, al Mirador de Sicasumbre, la playa de Cofete, que eso es nuestra joya de la corona. Puedes practicar muchísimos deportes. Todo lo que se te ocurra a ti lo puedes practicar en Fuerteventura, porque con una temperatura de 22 grados y sin que llueva, hay muy poquitas cosas que no se puedan hacer, ¿no? Pájara es un lugar que enamora, es nuestro eslogan, ¿no? Y hay que visitarlo, hay que ver sus aguas cristalinas, hay que ver sus playas infinitas de más de 25 kilómetros de playa con arena blanca. Hay que ver su patrimonio cultural, hay que ver sus costumbres y su gastronomía, pescadito fresco, el queso que tiene condecoraciones internacionales, nuestro aceite de oliva, nuestros tomates, o sea, nuestra carne de cochino, nuestra carne de cabrito, nuestra cabra estofada. Nosotros allí tenemos el cabrito, tenemos la carne de cabra que se prepara muy bien, pero hay un producto estrella en Fuerteventura. Es el que todo majorero, todos los que vivimos allí, llámese de la isla o llámese hijos adoptivos, que tenemos un montón, pues nosotros cada vez que vamos a visitar a alguien o le tenemos que hacer un regalo a alguien, el queso majorero se lleva. Después de todo lo que les he comentado, yo creo que no pueden morirse sin ver pájaros. Y no es ninguna frase hecha, es algo que me lo van a agradecer. Una vez que vayan, no estoy dando publicidad, una vez que vayan les aseguro que no tendré que volver a llamarla. Pues ya sabéis, Pájara, un perfecto destino para ir ahora o si no, en verano. Y de cara al verano tenemos muchas cosas todavía por delante, como es por ejemplo San Valentín el próximo 14 de febrero. Y es que os vamos a decir que tenéis que asistir a la Bodega Regia porque es que tienen un menú espectacular que podréis degustar el mismísimo 11 de febrero con el bestseller Exotic, que tiene diferentes platos. Yo voy a hacer ya la boca agua y os los voy a leer porque son la croqueta de Ana, el salmón ahumado y cremoso de cebollino, el hummus en tosta, la crema de boletus con panceta asada, sal de cecina y panecillos crujientes, el abanico ibérico lacado sobre cuscús, crudite de vegetales y especias de África y el brownie helado de mandarina y cacao. No incluye bebida, el precio son 42 euros, pero sin embargo, 32 euros, pero sin embargo por 42 euros te incluye agua, vino, selección sommelier, copa de verdejo o copa de cava. Puedes hacer tus reservas directamente en la Bodega Regia reservando al 987 21 31 73 y si no en posada@regialeon.com. Después de esta parte tan completita que hemos tenido en 8 Magazine León, vamos a hacer un descansito para recuperar la saliva y enseguida continuamos con mucha más programación, como por ejemplo nuestra sección Letreridos, así que no os mováis mucho. Continuamos en 8 Magazine León, las 5 menos cuarto pasadas de la tarde en concreto y 47 minutos. Y vamos a continuar con esa sección que tanto os gustan, y como ya he dicho que vamos a hablar de libros a lo largo de todo el programa, pues nuestra sección Letreridos. Cada vez pasan diferentes librerías de aquí de León junto con nosotros y en concreto la librería que tenemos hoy es la librería Cosmos y en concreto a Sandra Llamas, que es la que nos va a hablar un poquito más de ella y de los libros que nos trae.
Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de volver a estar aquí. Sí, agradecemos mucho al programa el que dé la visibilidad a las librerías de León. Estamos encantados de venir de vez en cuando y eso, ofreceros las novedades que llegan a nuestras casas para que los leoneses se enteren de lo que pueden encontrar bien cerquita, ¿no?, de sus casas. Entonces, de lo mejorcito que tenemos. Sí, prácticamente todo. Luego, aparte, además de toda la literatura leonesa, que como bien sabes, no es mala. No es mala y hay mucha, entonces es verdad que visitar las librerías de León es un lujo. Hoy nos has traído 3 libros y en concreto nos has traído 2 libros que son para adultos, que en este caso son Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson y El Ladrón de Rostros de Yvonne Martin, y después también nos han traído un libro infantil como es Chistes para Minecrafters. Yo creo que lo he dicho más o menos bien. Sí. Vamos a empezar por los libros de adultos, si te parece, ¿no? Exacto, ¿Podemos si los niños nos dan más tema. Y yendo de izquierda a derecha, según lo pueden ver más o menos en pantalla, pues tenemos eso, sí, el del Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson. Cuéntanos sobre él. Bueno, Brandon Sanderson es un autor estadounidense que es un superventas, tiene unas trilogías con muchísimos seguidores y además seguidores muy fieles que están muy pendientes de cuando salen lo nuevo. Él tiene como un mundo imaginario en sus trilogías y esta es como una nueva rama dentro de esas historias que él cuenta, ¿no?, fantásticas. Lo he traído un poco porque es muy nuevo, porque la gente que conoce a Brandon Sanderson estaba muy pendiente de cuando llegaba este libro y porque hasta el momento de llegar a las librerías nadie sabía el título del libro, el título en español. Ellos lo han comercializado como la novela secreta 1, y entonces no se sabía el título. Secretismo, ¿no? Exacto, por darle eso, pues como más miga a la presentación. Está teniendo muy buena acogida. Es verdad que eso, mucho entre los frikis de Brandon Sanderson, que son muchos y muy fieles. Es verdad que lo sigue mucho chico mayor, y yo cuando leí el tema de la Trenza del Mar Esmeralda me parecía como que no les pegaba, pero es como otra vía dentro de la historia que ya conocen, y además me parece que es una manera de que gente nueva se pueda meter en ese mundo, para lectores consolidados, pero no tiene por qué ser lectura de adultos, ¿no? Yo creo que adolescentes muy lectores también pueden entrar en ese mundo imaginario. ¿Se puede adentrar en este libro una persona que para que sea lectora, pero en este autor, si te quieres adentrar en él, este libro es perfecto, ¿no? Se puede porque es paralelo a la historia que ya conocen otros lectores. Es como, o sea, en este libro vuelve a explicar cómo es ese mundo imaginario, pero entra desde otro camino en ese mundo imaginario. Entonces es una buena manera de adentrarse eso en los mundos de Brandon Sanderson, y si te gustan, pues incluso ir para los de atrás porque son como historias paralelas. ¿De qué trata? ¿De qué mundo nos habla en concreto este libro? Pues se llama Commerstone o algo así, es un mundo imaginario. A él le contrataron, era filólogo inglés, y le contrataron para terminar una historia, o sea, una trilogía de un autor muy conocido también inglés, que tenía una trilogía con muchos seguidores y que el hombre falleció, y él terminó esa trilogía y empezó con la suya. Entonces, no voy a decir que es un poco Harry Potter o Rowling, ¿no?, pero sí que él tiene un mundo imaginario, cada personaje tiene su propia historia dentro de ese mundo, y bueno, pues es una manera de hacer, pues eso, de viajar a otros sitios y a otras imaginaciones que no son las normales. La verdad es que los seguidores de Brandon Sanderson son muy de él por eso, porque da muchos detalles, trabaja mucho los espacios, los personajes, y luego, sin embargo, es una lectura muy cómoda y fácil. Nos vamos ahora, si te parece, al siguiente libro, que también en este caso es de adulto, que es El Ladrón de Rostros de Yvonne Martin. Yvonne Martin no es un autor muy conocido, pero sí que es verdad que el que le conoce le gusta mucho. Es un autor vasco, él escribe también libros de viajes y hace muchas rutas por tradiciones vascas, y todo ese rollo tradicional y de la cultura euskaldun pues llama mucho la atención, ¿no?, a nivel de toda España. Hay trilogías pues como la de El Guardián Invisible o El Silencio de las Ciudades Blancas, que han vendido toneladas y que son muy conocidos. De hecho, las dos autoras han ganado el Premio Planeta.
Y sin embargo, Ivonne Martín, teniendo ese mismo rollo de asesinatos y de País Vasco y de bosques y de tradiciones, no es tan conocido. Pero también me gustaría que la gente le diera una oportunidad, porque yo creo que es un hombre que atrae mucho, que escribe muy bien y no es tan comercial como los otros, y sin embargo es el típico thriller que se desarrolla, es como un viaje, empieza, o sea, mucho bosque, mucho río, y entonces está muy bien escrito. Es el cuarto de una trilogía y todo el mundo que ha leído los primeros les gusta, y en realidad este sí que también se puede empezar a leer, aunque te explique un poco quién es el protagonista, porque eso, cada libro tiene su propio rollo, su propia tradición. Te lo puedes leer sin haberte leído los anteriores. Bueno, te adentra un poco en ese mundo, y los personajes sí, que es un poco como Carmen Mola, ¿no? Tú puedes leerlos y te va explicando un poco cómo es cada personaje, pero claro, si lees los primeros te es mucho más fácil saber qué recorrido han tenido y cómo han llegado hasta este punto. ¿Es un poco para esa gente que le gusta a lo mejor conocer otras culturas? Claro, y la gente que le gusta pasar miedo. También, ¿no? Un poquito de terror ahí. Es un thriller con mucho suspense, y sí, es una manera de viajar a, eso, sobre todo al País Vasco, que está ahí al lado, y que a León también nos tira mucho ese norte. Entonces, yo creo que puede ser una lectura muy interesante, y sobre todo un autor muy interesante, y sin embargo que es poco conocido. Por último, de los libros que tenemos aquí delante, este ya es para niños más pequeños, y es Chistes para Minecrafters. Exacto. A ver, he traído un poco porque es el último que ha llegado a la tienda, creo que llegó la semana pasada, es de Planeta Junior, que es una editorial con muchísimo tirón y con muchísimos libros para niños, y lo he traído un poco para hablar de los libros de chistes, porque en realidad he traído de los Minecrafters, que lo podemos entender más o menos, pero que los niños es su rollo y son los ordenadores y demás, pero sí que todos los libros de chistes, de anécdotas, de adivinanzas, a los primeros lectores les gusta, y es una manera de que sigan manipulando libros. Es verdad que hoy en día o leen los libros que les mandan en el colegio, que si no son, o sea, que si son clásicos no les llaman la atención, y es muy difícil cuando los niños dejan los del colegio que disfruten de los libros, ¿no? Y esto es una manera claro, de los ordenadores, que es imposible quitarles de ellos, y es verdad que al final llegan a la librería y te dicen, es que quiero de tal youtuber o de tal tiktoker, que los mayores ni nos enteramos, ¿no? Pero bueno, utilizan su propio lenguaje, y mientras a ellos les resulte atractivos y eso, y les metan en el mundo de los libros, y el leer, y el sentarse, y el relajarse, y luego esto de los chistes está muy bien, porque ellos, he traído que a lo mejor los mayores no los entendemos igual, pero muchas veces cuando compran un libro de chistes se lo cuentan al abuelo o a la madre o a los compañeros, se quedan con uno que les hace mucha gracia y lo repiten en el recreo, y bueno, es una manera de que se corra la voz de que en las librerías hay muchas cosas interesantes aparte de en la caja tonta. ¿En este libro hay chistes que puede entender todo el mundo o son un poco... No son más específicos? De hecho, tengo libros de chistes de niños, que los abres y de repente das con una página que te parece graciosísimo aunque tengas 50 años, y he querido enseñaros alguno ahora mientras esperaba para entrar, y yo no entiendo nada. Habla de gatos, a ver, mis hijos... ¿Podemos leer uno a ver si...? Yo no sé si lo voy a pillar o no, pero bueno, a lo mejor tú sí, pero claro, mis hijos, mi hijo tiene 20 años y 17, y sí jugaron al Minecraft. Y sé de qué va, y es un juego que es verdad que desarrolla mucho la imaginación y que no es de lo peor que pueden jugar los niños, pero yo no entendí. ¿Abro por cualquier página? El que quieras, y si alguno lo entiendes... Lo que pasa es que son bastante largos, ¿no? Es temático, es que tiene como de distintos temas de Minecraft, de cómo construyen y de los personajes. Lo acabo de ver ahora. Está, claro, hombre, por el propio nombre, no es del juego Minecraft de ordenador. Vamos a ver si veo por aquí uno que sea... Mira, que es cortito medianamente. Lo que pasa es que yo creo que no lo voy a pillar. ¿Por qué a las criaturas mutantes les gustan los pantalones de campana? Porque así van a la mod. Claro, bueno, yo puede intentar pillar. No, pero de todos modos es que los niños lo entienden. O sea, yo he leído alguno que habla de los gatos, o sea, dice, ¿cómo se hace en Minecraft una barbacoa? Y dicen, con un cerdo y una hoguera. O sea, porque es verdad que en Minecraft construyen el mundo, cogen al cerdo directamente, tal. Entonces, bueno, es una manera eso. Yo sobre todo lo que quería era el hablar eso de libros de chistes, que aunque los niños... Que eso le
le gana un poquito la atención a los niños. Exactamente, y es verdad que ellos a veces piden muchos, pues, yo siempre hablo, ¿no?, de los 2 libros de los youtubers, pues del Dani y Evan o de los compas, que los padres pues estamos un poco más como reticentes que es que son los que salen en el ordenador. Al final, eso, pues son equipos editoriales que escriben libros acorde con lo que les gusta a los niños. Que a los niños les gusta el Minecraft, pues no podemos luchar contra molinos de viento, y al final si los libros entran por el Minecraft, pues mira, bienvenidos sean, igual que si entran por el TikTok, ¿no? Pero que los manipulen, que los quieran, que los aprecien, que los cuiden, y eso pues no dejará de ser bueno para ellos a medio y a largo plazo. Pues muchas gracias, Sandra. Por último, antes de terminar, ¿dónde podemos encontrar tu librería, la librería Cosmos? Estamos en Mariano Andrés, al principio de Mariano Andrés, en el número 8, al lado del instituto y de las Agustinas. Somos una librería, bueno, ahora somos un poco más grandes, pero es una librería familiar, la llevamos entre mi marido y yo. Abrimos a las 8, 7 y media de la mañana, que eso a todo el mundo le encanta, y hacemos fotocopias para esos billetes de última hora. Exacto. Y tenemos papelería, librería, bueno, es una librería eso, pues muy cercana y muy de barrio, entonces estamos muy contentos y trabajando mucho. Pues muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a la Asociación de Libreros de León, que hace posible que podamos tener esta sección de vez en cuando. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias, y nosotros vamos a continuar. Y nos vamos a quedar muy centrados en la provincia de León, porque vamos a hablar con Nacho Suárez sobre calechos de invierno. Yo no sé si lo he dicho bien, porque es que está todo esto en leonés. Buenas tardes, Nacho, te tenemos por videollamada. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por atendernos. Espero que se me sienta bien, que se me escuche bien, y gustaríame decirte que no, la verdad que no lo dijiste nada bien. Invierno. Calechos de inverneu. No, invierno, calechos de invierno. Calechos bueno, más o menos, poco a poco. Voy haciendo el oído ahora según te voy entrevistando. Muy bien. Cuéntame un poco sobre estas charlas, estas jornadas que vais a tener, que van un poco encaminadas hacia la mujer leonesa y hacia la historia también de aquí de la provincia. Bueno, pues voy a contarte 2 historias. La primera ya era la intrahistoria un poco porque este año el Eixe va alrededor de la mujer. El año pasado rematemos unas jornadas, unos calechos dedicados a Eva González, la escritora palaciega, y en ese ciclo dábase la circunstancia que no había ninguna mujer, y una de las socias de Faceira averouseme a mí e díxome: home, Nacho, un ciclo en homenaxe a una muller e non hai ninguna muller. E desde que me lo dixo, tenía toda la razón. Además, bueno, retruquei que non era tan sencillo atopar mulleres metidas en este tema un poquitín lingüístico y demás, pero como tenía toda la razón, desde que me lo dixo, propúnseme que el próximo ciclo, el de este año, el tema, el eje principal, fuera alrededor de la mujer. Y otra cosina que es sobre la palabra calecho, no sé si quieres que te explique un poquitín de dónde viene. Que me lo expliques, porque a mí me llama un poco la atención, ¿no? Que se llamen calechos. Pues mira, calechu era el nombre que recibían las trapas para los llobos, para cazalos. Y entonces los hombres que estaban encargados un poco de cebar, de poner los cebos en esas trapas para los llobos, también había una serie de velías, una serie de turnos para estar pendientes, ¿no? Para vigilar esas trapas para los llobos. Ese momento de asuntarse normalmente era en antes de la cena, antes de cenar. Y entonces, pues surdió ese bezu, esa costumbre de asuntarse mayormente los paisanos, y era un momento para pasar un buen ratado una tarde, en las tardes de invierno que son bien largas y hay poco labor que hacer. Y entonces, básicamente lo que hacían era contarse las anuncias de la vida diaria, ¿no? Pues si fulano hoy pasó tal cosa o murió cualquier paisano, un poco contarse un poco lo que pasaba en toda la redondada, en la contorna. Y era básicamente eso, una especie de tertulia. Da cuando también se jugaban las cartas, se contaban historias, cousillinas y tal, pero sobre todo ya era momento de tertulia, de asuntarse, de encuentro entre los hombres de un lugar, de un pueblo.
Nacho, también como coordinador de estas jornadas, quiero que me cuentes por qué se van a hacer en leonés, si eso al fin y al cabo quita un poco de público. No sé si me entiendes la pregunta, tampoco la digo a malas, sino simplemente quiero saber un poco el motivo. Hombre, pienso antigual que tú, porque en verdad, Peme, que ganamos público. Un poquitín la trayectoria ya del ciclo ya lo demuestra. La verdad que las conferencias, cada actividad normalmente el salón donde hacemos esta actividad, en el Palacio del Conde Chuna, está lleno de afeicho, del empiezo a la fin de la sala, y en verdad un atractivo más, porque en primer lugar porque hay que poner en valor de algo patrimonial. El guionés, que es el nombre que damos en guión a las guionés, es decir, el glotónimo con el que nombramos esa lengua, el guionés, de un patrimonio que tenemos que cuidar. Y por otro lado, el calecho era una costumbre, un bezu muy característico de la montaña noroccidental guionesa, desde Ordaz, Chuna, Bavia, Aumaña, Palacios, Chaciana, todas esas son zonas falantes de guionés o tradicionalmente falantes de guionés, así que con doble motivo hay que hacerlas en guiones, y la gente no tiene problema ninguno en entenderlo, como supongo y cuido que mayormente los telespectadores estarán entendiéndome, y tú también. Más o menos, más o menos. Pero sí, me parece, contigo ahí sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en eso, que es un atractivo más para hacer estas jornadas. También este año vais a unir el propio entretenimiento con educación. ¿Cómo es exactamente ese formato? Pues mira, en verdad no hay algo específico de este ciclo, y en general y digamos, está un poco en la filosofía del ciclo en sí mismo. Y esto bien por la propia costumbre del calecho, pero ya probablemente más modernamente, y era un momento también que aprovechaban los padres para explicarles a los fíos de algo de la escuela, de alguna cocina. Y además, de poco tiempo para acá, la Fundación Sierra Pombley atopó un documento del siglo XIX, de 1919, de que las escuelas Sierra Pombley de Vichablino, para una especie como de refuerzo que daban a los guajes, llamaban los calechos. Entonces, también tenían esa vertiente un poco, digamos, pedagógica, un poco el espíritu del ciclo, y es precisamente eso, mezclar lo que es el propio calecho, la filosofía del calecho, que lo más guapo de esto es que el público pueda intervenir a la fin, a lo cabeiro de cada una de las intervenciones, y esa otra faceta, digamos, pedagógica para que el público conozca un poquitín más la nuestra tradición. Ajá. También vais a tener, bueno, dentro de la jornada son 3 conferencias y es una charla-concierto. ¿Cómo es una charla-concierto? Bueno, si tengo tiempo explico muy brevemente en qué consiste las cuatro actividades. La charla-concierto va a ser un concierto pedagógico en el cual se van a explicar pues un poco los sones del pandeiro, cómo se tocaba, en qué ocasiones se tocaba el pandeiro cuadrado, que es tan típico de la provincia y sobre todo del occidente de la provincia, y ahí contamos con la valiosísima aportación de una de las últimas pandereteras y de las últimas tocadoras de pandeiro cuadrado de Chaciana, que es Carmen Marentes, que viene acompañada de su compañera, que es Yolanda García, que llevan toda la vida tocando juntas. Y muy guapo de esta charla concierto, ya que vamos a asuntadas con una generación más moza, que son 2 socias de Faceira, que son Amanda Álvarez y Laura Collar, que son 2 hermanas que también tocan la pandeireta y también el pandeiro cuadrado. Las otras actividades son 3 conferencias, que el formato son, pues normalmente hacemos unos 45 minutos, 6 que 50 minutos digamos, de conferencia o de un poco una intervención más
del conferenciante, y después abres un turno de preguntas en el que el público también da su aportación, comenta su experiencia personal y tal. Y muy brevísimamente, Pablo, la primera charla sobre los últimos faisanes imparte la Beatriz Blanco Fontao, que la súa tesis doctoral foi sobre precisamente la conservación, el caltenimiento de los últimos urogallos cantábricos, que eso es lo que significa feisán. Feisán y el nombre popular para referirse al urogallo cantábrico. La segunda charla da la Teresa García Montes. Todas estas mujeres que te estoy inventando son socias de Faceira, de la asociación. Teresa García Montes va a falarnos de un aspecto guapísimo que es un poco los espacios femeninos. ¿Qué espacios era la mujer jugaba un papel determinante, ¿no? El llavadero o el forno o donde se amasaba el pan. Ese espacios femeninos de arquitectura tradicional guionesa. La tercera charla, que es la penúltima, dará una licenciada en Historia, que es Miriam Rodríguez San José, y va a hablarnos de mujeres destacadas en la historia del guión. Y eso conforma el programa. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nacho. Por si ya lo has dicho tú antes, por si alguien no te ha terminado de entender, será todos los viernes a partir de las 7:30 en el Palacio Conde Luna. Y muchísimas gracias por estar aquí en 8 Magazine León junto con nosotros y contarnos un poco más sobre estas conferencias, estas jornadas. Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos. Y nada, que cunda el ejemplo y que se pueda hablar en guionés. Y espero que te enteraras de todo. Sí, más o menos lo he pillado. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, espero también que vosotros desde casa lo hayáis entendido y si no, bueno, pues podéis buscarlo en internet o algo si os interesa asistir a estas charlas. También muy leonés es el campo y muy leonés es esta época que llega ahora del año de cultivarlo y precisamente lo tenéis que hacer siempre contando con Agraira para todos esos repuestos que necesitáis de vuestra maquinaria agrícola. Todo lo puedes encontrar ahí, además ahora durante el mes de enero, que es que va a acabar ya, pero bueno, todavía tenéis ese último momento para asistir, podéis aprovecharos del 10% de descuento en el precio habitual. En Agraira encontrarás asesoramiento, cercanía y profesionales que te van a orientar entre las más de 5.000 referencias que tienen en stock. Ya son más de 25 años pensando en ti y cuidando de tus máquinas de trabajo. Puedes visitar sus instalaciones en la carretera Madrid-Coruña, kilómetro 292 en Valcavado del Páramo y también en su web www.agraira.com. Repuestos Agraira Max y no te lo pienses Max. Vamos a hacer la última parada de la tarde en 8 Magazine León. No os mováis muy lejos ni os vayáis porque enseguida todavía continuamos con mucho más por delante aquí en la 8 León. Continuamos en 8 Magazine León, las 5:15 pasadas de la tarde y vamos a continuar con Neuroredacer, que nos va a explicar un poco cuáles son las nuevas tecnologías en neurorehabilitación. Y para que nos explique un poquito más sobre estas nuevas tecnologías tenemos a Diana Marcela, que es terapeuta ocupacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos vas a hablar, en la mesa ya lo tenemos, la han podido más o menos observar desde casa, tenemos estas dos gafas de realidad virtual y realidad aumentada y quiero que ante todo nos expliques un poco qué es una y qué es otra. Vale. Primero, si te parece, realidad virtual, que es la que yo creo que más se conoce, ¿no? Vale. Desde casa. Sí, ahora se ha venido escuchando mucho lo que es la realidad virtual. Podemos decir que es un entorno variado por dispositivos tecnológicos en los que un usuario puede estar inmerso dentro de un entorno específico o situación. ¿Cómo podemos acceder a ese entorno? Pues haciendo uso de gafas o cascos de realidad virtual. La variabilidad en ese entorno dependerá del tipo de gafas que utilicemos. Entonces aquí por lo menos podemos ver una serie de gafas que hay. Estamos viendo un vídeo que es un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? con esta realidad virtual. Sí, en este vídeo este paciente es la primera vez que llega a utilizar la realidad virtual. Lo que ponemos es un video interactivo
para que él más o menos reconozca los gráficos, para que él reconozca los mandos o los controles, para que pueda interactuar con ellos, porque tiene diversos botones a los que puede hacer uso a lo largo de la terapia. Después también, la otra técnica de terapia que hemos ya mencionado es la realidad aumentada. ¿Qué es ahora la realidad aumentada para diferenciarla un poco de una y otra? Vale, en la realidad aumentada también hacemos uso de dispositivos tecnológicos, pero esta vez el mundo real es partícipe de ella. Entonces, lo que hacemos es acceder a ella por medio de una pantalla. Entonces, en el vídeo observamos lo mismo. El paciente es consciente de lo que lo rodea, no hace uso de una inmersión, pero sí interactúa con el mundo virtual a través de otro tipo de dispositivos tecnológicos. En este caso, pues hace uso de unos mandos, de unas plataformas de peso sensitivas que lo que hace es reconocer su peso. Lo único que hace falta para estos tipos de tratamientos son las gafas que vemos aquí y bueno, y ya si un mando o alguna otra cosa. Estos son unas gafas que yo creo que mucha gente incluso a lo mejor la tiene en casa, ¿no? Que incluso se la han regalado. Me la voy a poner para ver esto cómo queda, para que la gente en casa vea directamente cómo queda. Yo no sé si esto me lo sé poner, la verdad, pero sería algo así, ¿no? Sería algo así. Se llega a ajustar en la parte de atrás para que no haya ningún espacio de entrada de luz y puedas estar totalmente inmersivo en la pantalla. Y aquí yo me puedo pensar que estoy en la playa, ¿no? Que me he ido para Cádiz. Dependiendo del entorno y los intereses del paciente que demuestre, asimismo se le puede poner la actividad. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos después de utilizar este tipo de terapia tan moderna, tan nueva? Vale, pues los artículos ahora, esto está en auge con la investigación, entonces los artículos que destacan la realidad y la realidad virtual y la realidad aumentada como parte complementaria a la rehabilitación, dicen que hay una mayor adherencia al tratamiento porque tiene en cuenta la motivación del paciente. Hay diversas actividades que lo que tú puedes hacer es llevarlas a cabo. Luego tenemos el manejo del dolor. Si tenemos un paciente, en nuestro caso, con daño cerebral, que le está doliendo mucho la mano, pues tú le estás brindando otro foco atencional para que no solamente sea el foco del dolor lo que lo haga partícipe, sino una inmersión en el uso de este tipo de tecnologías. Ya en pacientes más avanzados, en una fase de tratamiento más avanzada, lo que buscamos ya es prevenir lesiones, conservar esos rangos de movilidad y fuerza, pero atenuados con este tipo de realidad. Y por último, son tipo de tecnologías amigables, es decir, permiten el ensayo y error. Si el paciente se equivoca en este entorno, no importa, claro, porque al final es ficticio, es un entorno virtual. Entonces, puedes repetirlo nuevamente, se te pueden caer objetos, puedes ensayarse, puedes hacer lo que tú quieras en este entorno. Aquí estamos viendo, ya lo estoy diciendo todo el rato porque es que a mí me flipan estas cosas, pero dos gafas diferentes. ¿Se diferencia una de otras? ¿Es para un tratamiento u otro? Sí, en esta haces uso del móvil, entonces es semi-inmersivo. Aquí tú pones el móvil con estos videos tipo YouTube de 360. Sí, directamente encaja el móvil ahí. Exactamente. Estas van conectadas a un ordenador y existen otras que son las que vemos luego en pantalla, que son totalmente inalámbricas. No requieren de ordenador ni nada y lo que se hacen es conectarlas directamente al paciente. Muy curioso todo esto y por supuesto también es curioso el conocer ¿cómo se pueden, no me sale la palabra, se me saldrá, cómo se pueden complementar esta terapia con otras? Es decir, ¿esta terapia la puedes utilizar en diferentes cosas? ¿Puedes usarla para realidad virtual y para otra cosa más? Sí, en el centro lo que hacemos es complementarla, no es excluyente, siempre se complementa con otro tipo de terapias. Entonces tenemos en el centro lo que es la terapia ocupacional, la fisioterapia, la logopedia y la psicología y neuropsicología. Dependiendo de los objetivos del paciente y de los objetivos de rehabilitación que se planteen en ese tipo de terapias, pues asimismo va a ser complementarias a la sesión. Si desde la parte física lo que buscamos es arcos de movilidad, pues les vamos a poner unos tipos de actividades que lo que busque es eso, potenciar la movilidad. Si ya buscamos desde la parte de neuropsicología potenciar aspectos específicos de atención, memoria, seguimiento de instrucciones, pues entonces la realidad virtual vamos a buscar actividades específicas de ello. Estamos viendo los vídeos en casa y cómo más o menos son estas actividades y también quiero que nos cuenten los pacientes que las realizan.
¿Cuáles son? ¿Cuál es el tipo de pacientes que necesitan estos tratamientos? El colectivo de personas que pueden utilizarla es muy amplio. Pueden utilizarlo tanto personas físicas que están afectadas en la parte física como en la parte cognitiva. Un ejemplo podría ser desde la parte cognitiva aquellas personas con fobias. Entonces nosotros lo que ponemos es de la parte de neuropsicología, darles estímulos pautados para que ellos vayan atenuando esos miedos. Luego, desde la parte física, buscamos potenciar eso, la movilidad, la actividad física, como por ejemplo lo que estamos viendo en bicicleta. Exactamente. Aquí el paciente está en bici. Entonces, nosotros vemos que simplemente está pedaleando, pero en su entorno de realidad virtual, específicamente él está en caballo. Entonces, ahí no solamente es dar pedal, sino que tiene que mantener la atención en los caballos que pasan. Si tiene que cazar los vaqueros, pues tiene que presionar un botón para así mismo tirarlos en el momento justo. Entonces ya estamos hablando de doble tarea. Desde NeuroRehacer utilizáis esto en terapias muy modernas que tenéis allí y los podéis usar pues según el paciente, ¿no?, que acceda a vuestra clínica, le recomendáis un tratamiento u otro, a lo mejor a uno le viene mejor realidad aumentada y a otro virtual. Exactamente, variará. Definitivamente depende del paciente. Muchos no toleran la realidad virtual porque existen unos prerequisitos para ella. Dos prerequisitos que tenemos mucho en cuenta es la fotosensibilidad, que básicamente es la sensibilidad a la luz. Entonces, si tienen mucho esa fotosensibilidad, no podemos ponérsela. O presentan dificultades visuales, una catarata, visión borrosa, diplopías. Este tipo de pacientes pues no podrían acceder a ella como sí otros pacientes. Y por supuesto tiene que presentar interés por ellas. Tienen que gustarle este tipo de métodos, este tipo de tecnologías para poder complementarlas a la rehabilitación. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabe todo el mundo que puede visitar NeuroRehacer en la calle París número 6 en el Bajo, aquí en León Capital, y contactar sino también mediante la web en www.neurorehacer.es. Muchísimas gracias por venir a explicarnos esta tecnología que siempre nos gustan estos juguetitos y que aparte ya si sirven para mejorar la vida de pacientes, pues mucho mejor, ¿no? Aplicar la tecnología a la sociedad en general. Claro, hay que modernizarse con la neurorehabilitación. Al fin y al cabo son pacientes que buscan mejorar una calidad de vida y si le podemos ofrecer más herramientas, pues estarán a la vanguardia de ello. Pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Nosotros continuamos en 8 Magazine León. Yo os dije que teníamos mucha literatura y es que la literatura no va a acabar hoy con nosotros, porque es que a continuación vamos a hablar del encuentro literario con la escritora Magdalena Sánchez Blesa, pero primero os vamos a mostrar un vídeo de ella para que os adentréis un poquito más en lo que va a ser este encuentro literario. Hola, queridísima gente de León, soy Magdalena Sánchez Blesa, poeta de la región de Murcia, y voy a estar muy prontito por aquellas tierras. Voy a hacer en concreto 2 recitales. Uno será en el Auditorio Ángel Barja, el 3 de febrero a las 7 de la tarde en León Capital, y otro será en Santa María del Páramo el 4 de febrero a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Centro Cívico. Todo esto lo está organizando mi queridísima amiga Ana Ibis, y bueno, pues será un placer recitaros allí poemas de mi nuevo libro, Ahora que soy arena, tales como este. Es un poema para darle visibilidad a las personas, para darle importancia a los demás, que dice: te vuelves invisible con los años, lo mismo que ese cuadro de la entrada, y pasan 30 veces por tu lado y nadie te regala su mirada. Se acostumbran a ti sencillamente y ya no se detienen en tu pelo, y ya no se detienen en tus ojos, y pasan por tu lado sin saberlo. Te quieren, ya lo creo que te quieren. Seguro que te quieren, o es posible, pero eres como el cuadro de la entrada, que como siempre está, ya es invisible. Bueno, un poemario para darle importancia a todos los seres humanos y vivos de este planeta. Os espero con muchísimo cariño para daros un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues ella no ha podido estar aquí con nosotros en 8 Magazine León, pero en cambio sí va a estar con nosotros Ana Ibis, que va a ser una de las que participen en esta charla. Muy buenas tardes. Sí, sí. Un poco somos los cómplices para que ella esté aquí con nosotros nuevamente, porque es la segunda visita ya de ella a la ciudad. Estuvo el año pasado, casualmente, para el mes de enero, con su poemario para entonces que se llamaba Te necesitas, y ahora vuelve con el último que se llama Ahora que soy arena. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en este encuentro literario?
la gente que vaya allí, que por cierto, decimos que en el Auditorio Ángel Barja, que va a ser este próximo viernes a partir de las 7 de la tarde, la gente que quiera participar en él, ¿qué es lo que va a poder encontrarse? Bueno, mira, va a ser un encuentro primeramente con la poesía, ¿no? Y con la poesía de Magdalena, una poesía que es muy cercana, muy humana, muy impulsora de todos los estados de ánimo, de acompañar a través del verso. Y además va a haber música también, porque como has dicho, la sede es en el Teatro del Auditorio Ángel Barja, y nos va a acompañar Mariló al piano y Eva María Rodríguez, que va a estar en el cello. Quiere decir, vamos a tener poesía, vamos a tener música, habrán algunas sorpresas que no la puedo develar porque son para la autora. Y sobre todo va a haber mucho sentimiento. La poesía de Magdalena es una poesía con la cual te identificas muy fácilmente porque usa un lenguaje claro, diáfano, muy cercano, y su poesía trata de todas las realidades que vivimos a diario, ¿no? La depresión, la soledad, la angustia, la alegría, la juventud, todas las etapas de la vida, y entonces todo el mundo se identifica mucho con su poesía. Aparte de tú misma, también le van a acompañar en este encuentro literario Eva María Rodríguez y Mariló Gutiérrez, tanto al cello y al piano. Y al piano, sí. A Magdalena le gusta, normalmente no siempre se logran, ¿no?, en todos los recitales de ella, pero sí le gusta que siempre hay un acompañamiento en off, ahí un poquito bajito de algún instrumento, y hemos logrado que también... Para ambientar, ¿no?, un poquito. Exacto, sí, sí, sí. Hemos logrado que en esta ocasión nos acompañen ellas dos, que son profesoras del auditorio. Ya Mariló nos acompañó en la otra presencia de ella acá en la ciudad, y ahora el viernes se nos incorpora Eva María. Y también en la escenografía va a estar la artista plástica, escritora también y creadora Cristina. Va a estar con nosotros. Debo de señalar que esto es gracias al Ayuntamiento de León, a su Concejalía de Cultura y a las bibliotecas municipales, así como también a quien nos recibe como anfitriones, que es el Auditorio Ángel Barja. ¿Va a poder ir todo el mundo que quiera allí al auditorio? Todo el mundo. Es por orden de llegada y tenemos una capacidad de 300 personas, ojalá que podamos llenarlo. Por eso es una de las iniciativas nuestras, transmitirlo a través de la... Mira, esa foto que estás viendo ahora es de la última presentación que ella estuvo aquí en León, del último poemario de ella para entonces, que era Te Necesitas. Y yo creo que va a haber capacidad y posibilidades de que todo el mundo la acompañe. También, aparte, no sé si a lo mejor Magdalena me podía responder mejor a esta pregunta, pero ¿por qué ese título de Ahora que soy arena? Te explico. Mira, la filosofía de Magdalena es de que la vida hay que aprovecharla siempre, aún con todos los cambios, transformaciones que sufre el ser humano a lo largo del vivir. Entonces ella interpreta que la vida en un inicio, cuando somos jóvenes, estamos llenos de vigor, de fuerza, de juventud, de vitalidad, somos como una roca, ¿no? Pero la vida y el vivir te va transformando, ¿no? De roca, con el paso del agua y te vas convirtiendo en arena. Y entonces ella dice que una vez que somos arena, pues podemos ser camino. Pues muy curioso, y todo esto también supongo que el que vaya allí a el propio encuentro literario se va a poder enterar de estos pequeños detallitos. Sí. Te cuento, tiene ya este es su 7º poemario, ¿no? Ahora que soy arena, pero ya está en imprenta su 8º poemario, que se llama Quiero ser camino. Quiere decir que es una continuidad de la idea, ¿ves? Ahora que soy arena, quiero ser camino. Y si me permites, te quería decir que no solamente va a estar en León el día viernes 3 a las 17 horas en el Auditorio Ángel Barja, también va a estar el sábado 4 en el Centro Cultural de Santa María del Páramo a las 12 del día. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros en 8 Magazine León. Invitamos a todo el mundo a que vaya. Muchas gracias. No te lo puedes perder. A ti también te invito, gracias. Por supuesto que intentaré pasarme. Este fin de semana, bueno, estos próximos días vamos a tener también muchísimas cosas que hacer en León, como por ejemplo va a ser muy importante acudir a Villamandos porque celebra su gran fiesta en honor a su patrón San Blas. En concreto será los días 2, 3, 4 y 5 de febrero cuando se celebren estas fiestas con muchísimas actividades diferentes, entre las que por ejemplo destacan los pasacalles, baile amenizado por orquestas, vermut, absolutamente de todo para pasar un fin de semana extraordinario y divertirnos por todo lo alto.
Gradefes también va a celebrar el 4 y 5 de febrero sus fiestas de San Blas 2023 y lo harán con una feria agroalimentaria, con un concurso de exposición de ganado ovino, caprino, vacuno, equino y de razas autóctonas caninas como el mastín leonés y la corea, y por cierto también tendrán premios. El sábado contarán con muchas actividades y el domingo todavía quedará tiempo para mucho más, así que todo el mundo también invitado a asistir a Gradefes el 4 y 5 de febrero. También, por supuesto, el Musin de Vegarada, es el campeonato de Castilla y León de Musin Esnieve Sprint. El 4 y 5 de febrero en el puerto de Vegarada, en Valdelugueros, tendrán esa prueba de carácter popular y también para deportistas de mayores de 16 años. Tendrá un circuito de 5 kilómetros y tiene la modalidad de trineo de 2 a 8 perros, ya según la categoría, y también esquí touring de 1 a 2 perros, así que no os lo perdáis. Este 4 y 5 de febrero tenéis que disfrutar de la cuarta Musin de Vegarada. Bueno, y nos vamos a despedir. 8 Magazine León llega ya a su fin por hoy martes, pero vamos a volver mañana a partir de las 4 y cuarto de la tarde con muchísima más programación para amenizaros estas tardes de frío invierno. Adiós.